Gabon guztiei, hemen zaudete, Radio Vitorian, igandero bezalaxe, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Gaurko gaia, Zadorrako urtegiak. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia radiofónica de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Una visita a Ollibarri Gamboa, una visita al pasado más cercano de nuestro territorio, a esta zona de Álava, a la zona de los embalses del Zadorra, con dos invitados. Por una parte, Alberto Gárate. Alberto es muchas cosas, pero en este caso, licenciado en Historia. Alberto Gárate, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te preguntaba a micrófono cerrado, y pues Juano, como eres, ¿cuándo ves por primera vez los embalses del Zadorra? Unos embalses que, ¿qué años se inauguraron y tú cuándo los ves por primera vez? Se inauguraron en el año 57, si no me equivoco. Y yo los vi ese mismo año, yendo desde Durango a Vitoria, porque muy cerca de Ollibarri Gamboa, mi tío, José María Busca, tenía una plantación, su familia, una plantación de mimbres, que luego se llevaban a Zumárraga. Y tenía una prima casada con uno de Ollibarri Gamboa que se apellidaba Zarralde, creo recordar. Por lo tanto, no tenías un tío a la vez, sino que un tío que tenía algo que hacer en Álava. Sí, aunque era medio a la vez también. Medio a la vez. Y también con nosotros el gerente de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, José Mari Vélez de Mendizábal. José Mari, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ollibarri Gamboa, ¿qué Yo relación... no he venido como gente, ¿eh? ¿Qué relación tienes con Ollibarri Gamboa, con esta localidad alavesa? Bueno, pues yo creo que tengo, pues iba a decir total, pero no es así, es casi total. Yo llego a Ollibarri Gamboa ya por año 57 aproximadamente. Justo tengo que rectificarle un poquito al dato. La inauguración es en el año 58, es un año de diferencia. Y es curioso porque antes de que inaugurase, justo un mes antes de inaugurarse, se inaugura el día 25 de agosto del año 1958, tanto el pantano de Ollibarri Gamboa como el de Villarreal, por el general Franco. Justo un mes antes, ocurre la desgracia más grande que ha habido en Ollibarri Gamboa, en el pantano, cuando se ahogan aquellas 8 personas guipuzcoanas que eran de Arechavaleta y de Escoyoza. Y bueno, yo ya para entonces ya formaba parte del paisaje de Ollibarri Gamboa, porque acudía ya con mi caña a pescar. Sin tener casa. Todavía no, allí a los 2 años, es cuando cogimos ya la primera casa. Por lo tanto, ya existía por aquel entonces relación entre el Alto Deva y la llanada alavesa. No sé si también por el Vasco Navarro, no sé si por la cercanía. Hombre, claro, y porque mucha gente de aquella zona que, bueno, pues por razones obvias tuvo que marchar, se desplazó hacia la zona del Alto Deva, ¿no?, a trabajar, Bueno, el caso mío en concreto, desde Mendizábal, provenimos nosotros de Landa, pero ya a principios de 20, finales del 19, pues se marchan para Mondragón, ¿no? Bueno, la relación entre el Alto Deva y Gamboa y esa zona es incluso medieval, Bueno, obviamente. Porque, ¿qué es Gamboa? Cuando escuchamos Gamboa, no solo se aplica a Ollibarri, Trazo de Gamboa, Nanclares de Gamboa. ¿Qué es Gamboa? Bueno, vamos a ver. Ollibarri Gamboa, a pesar de su nombre, no es Gamboa ni ha sido nunca. Como hermandad, es como valle. Como valle, sí. Valle, Gamboa. Geográficamente, sí. Valle de Gamboa. Primero, es un valle. Segundo, es un distrito a la vez ya citado en el año 1025 en el documento de la Reja de San Millán de la Cogolla, con todos sus pueblos que, si queréis, os los digo. Sí. Lete, que es un mortuorio, Esabarri,
Arguillana y Harina, que son 3 mortuorios, Lángara, o sea, Nancares de Gamboa, y Moyo, otro mortuorio, Aroma, otro mortuorio, Zuazu, o sea, Zuazo, Mariaeta, la actual Marieta, Azúa, entonces escrita con H, Uizar, Orengoín, o sea, Orenin, Mendisur, Mendijur, Maturana y Echavarri, o sea, Echavarri unido posteriormente a Urtupiña. Eso en el 1025. Incluso hasta Chávarri Tupiña. Sí. Como veis, ahí no aparecen ni Ullibarri y Gamboa ni Larrínzar. ¿Y Landa? Landa inicialmente tampoco. Landa tampoco ha sido distrito, luego hermandad de Gamboa. Han sido de Ubarrundia. Y el actual municipio de Arratua, Ubarrundia. Entonces, Perdona, has citado el primero de la lista que has citado, ha sido Lete. mm, Lete es un mortuorio, pero Lete hasta hace muy poco existían edificaciones y actualmente es un paraje de Ullibarri y Gamboa. Es decir, que no se cita a Ullibarri y Gamboa, pero sí se cita a Lete, que pertenece a Ullibarri y Gamboa. ¿Dónde está ubicado Lete? Lete está entre Ullibarri y Gamboa y la estación antigua del ferrocarril de Villarreal. Ajá. ¿Eh? bueno, y era una zona muy poblada, en el año 1025, porque tributaba 20 rejas, es decir, aproximadamente 200 vecinos. Es decir, aproximadamente un millar de habitantes. ¿Por qué tan importante? Porque en realidad conecta la Navarra primordial, es decir, la Navarra media, y la llanada con el Valle del Leniz, por un lado, y por otro lado, con Aramayona y el Duranguesado. Y es tan importante como camino que la prueba es que hay varias ermitas o términos relacionados con el Camino de Santiago, con los caminos de Santiago, mejor dicho. Por ejemplo, Santa Marina, también hay en Marieta, lo hubo en Ullibarri, Santiago, La ermita de Santiago, la ermita de Santiago Santiago, Larra, Santiago Larra, Santiago Larra, que es un término de los actuales barracones de Ullibarri y Gamboa, esos están ubicados en una zona que se llama Santiago Larra, y Santiago Aude, etcétera, y mucha toponimia que hace referencia al Camino de Santiago. Por aquel entonces no existían los ayuntamientos. los ayuntamientos constitucionales vienen después de la Constitución de Cádiz. Así que, ¿cómo se organizaban? Bueno, pues no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que la posterior Hermandad de Gamboa fue siempre realenga, es decir, dependiente directamente del rey, no de un señor concreto, a pesar de todos los intentos de que fuesen señorío de los Guevara. Pero ya en el siglo XVI queda claro que la organización es autónoma, dependiendo directamente del rey, no del señor de Guevara. Debo entender que sí que existían algo similar a los actuales concejos, juntas Sí, administrativas. se sabe por otras zonas que existían unos concejos. Asamblearios, igual que ahora. Un voto, una persona, un voto. Pues posiblemente sí, en determinadas épocas sí, hasta el feudalismo, hasta final del siglo XI. Posteriormente, los concejos tienden a ser lo que hoy llamaríamos ayuntamientos, o sea, concejos cerrados, y se estratifica la participación normalmente en función del patrimonio. En esa zona, José Mari, antes de la llegada de los embalses, así como la llanada es una zona relacionada con cereal, patata, remolacha, en esa zona estaban ya más relacionados con el ganado, lo que son las praderas, el verde elemento, que cereal y otros... Yo diría que mitad a mitad. Tampoco, lógicamente, tampoco es muy dado a eso. Es decir, que ni era una extensión plana como puede ser la propia de ganada, ¿no? Ni tampoco es un sitio muy especial para ganado. Se vivía de todo. No es ni Miñana ni es Marieta. No es ni Millán ni de Marietas. Y medio camino. Eso, y tal, y bueno, y así es en estos momentos como se puede apreciar también, ¿no? Es decir, que el propio pueblo de Ullibarri y Gamboa, pues en estos momentos, por mor del pantano,
pues ha quedado un sitio donde, bueno, no puede andar prácticamente, porque está en una especie de ladera, donde no hay caminos, etcétera. Orográficamente no es nada como el terreno, ¿no? Se ha convertido en un sitio maravilloso para sacar fotos. Sí, para lo único, para sacar fotos. Porque desgraciadamente, bueno, corremos el riesgo, ¿eh? Yo lo he dicho más de una vez respecto a la Mayona que es mi pueblo natal, ¿no? Yo siempre he dicho que la Mayona es un diamante que en cualquier momento se nos puede romper, por el equilibrio tan débil en el que está y las grandes presiones a las que está sometida la Mayona. Con Ullíbarri corremos el riesgo de que pase lo mismo, es decir, que una zona que hasta ahora ha sido guardada bastante bien, corremos el riesgo de que en esos momentos, por aquello de la fiebre del cemento, se nos convierta en un punto, bueno, pues de difícil retorno. Existe esa presión, por lo tanto, actualmente de nuevas edificaciones, Nos nuevas toca conocer zonas. una gotita por alrededor del perímetro del pantano para ver lo que está sucediendo. Ujú, con nuevas edificaciones. O sea, Bien, cuando llegas a Ullíbarri Gamboa, ¿te encuentras un pueblo deprimido? ¿Te encuentras un pueblo preocupado? ¿Qué recuerdo tienes en aquella niñez cuando vosotros compráis esa vivienda? ¿Cómo estaban viviendo los vecinos que se podían quedar en su pueblo, porque parte del pueblo de Ullíbarri Gamboa está bajo las aguas? ¿Cómo vivieron aquellos momentos? hombre, yo conocí obviamente a los que se quedaron, a los que se marcharon, pues luego los he ido poco a poco conociendo y a muchos de ellos tratando, ¿no? Yo creo que los que habían quedado, bueno, habían decidido ya abrir un nuevo escenario para su vida y bueno, transcurría su vida normal, ¿no? Es decir, que los mayores trabajaban en el campo, los que podían y los que no, pues tenían que venir a Vitoria. Poco terreno les quedó, ¿no? Muy poco. Y el peor, ¿no? Y el peor, claro, por eso digo que bueno, todo eso, y las tierras que se fueron las mejores, en base al pantano, en todo lo que quedó fue malo. Y fundamentalmente la gente ya había dejado de ser la agricultura, excepto unos casos aislados, y el resto, bueno, pues venía a Vitoria o se marchaba a Mondragón, a la zona de Alto Deva, a trabajar. Hombre, yo lo digo en el preámbulo de este librito, ¿no? Para mí fue un impacto cuando yo llegué allí, ¿no? Porque, bueno, era una zona donde, bueno, mis amigos de Ullíbarri, cuando veía que se dirigían a sus padres de usted, es que no entendía nada, además le llamaban papá, y yo pues, no entendía nada, es decir, que venía de una zona como Mondragón, donde bueno, pues había otra forma de expresarse, otros giros, etcétera, aunque nos expresáramos en castellano, ¿no? Pero la diferencia era grande, ¿no? Eso, sobre todo porque, bueno, porque era un ambiente rural, ¿eh? Yo el ambiente rural de Mondragón no lo conocía. Tampoco conocía los alrededores, me imagino que el ambiente rural de los alrededores de Mondragón era fundamentalmente en euskera, sin embargo aquí, pues era en castellano. Y eso sí fue impactante para mí, y eso es lo que me recuerdo. El resto yo creo que, bueno, pues ya digo, era un poco pues una sociedad dividida entre lo que era la sociedad agrícola propia, más un continuo ir y venir de trabajadores a las fábricas de los alrededores. ¿Quién toma la decisión y en qué momento se toma la decisión de poner allí el embalse, no solo el embalse, sino los embalses, Santa Engracia, Zadorra, Urrunaga, Ullíbarri, Gamboa, y que sean esos embalses abastecimiento para el Gran Bilbao Industrial, abastecimiento también para las personas? Porque si no recuerdo mal, por en aquellos momentos, Vitoria-Gasteiz Capital se abastecía del embalse de Albina. Bueno, yo diría una cosa, que también hay que quitar otro mito, ¿no? Eso del botijo, somos el botijo de Bilbao y no sé qué. Yo creo que la decisión es pura y dura de Alavesa, ¿eh? Quien al final vende la explotación a una familia, en principio, los Uribe Echevarría, que eran de Arrázola, dos hermanos, que yo me imagino que eran dos hermanos muy bragados, con mucha idea de negocio, eran caseros de Arrázola, con lo cual lo que quizás es comprar una explotación, una explotación de salto de agua para poderla vender de instalación de intermediarios en mi modesta opinión, ¿no? Pero claro, son capaces de convencerles a toda la sociedad alavesa, hablando con la Diputación, hablando con los ayuntamientos, hablando con todas las fuerzas vivas de Vitoria, y acepta, las fuerzas vivas de Vitoria, el pueblo de Álava acepta la venta de esta explotación, ¿no? Y a la concesión para años y años.
En un principio es una idea mucho más modesta, es la de hacerla en la zona de Mendizábal, lo que queda después de la entrada de Gamboa, el hacer allí una pequeña presa que bueno, pues que permitiera ese salto de agua que luego, además de llevar agua hacia la parte de Urruna, que luego donde estaría la creación de la energía, bueno, también supusiera un poco el contener agua que luego pudiera dar de beber a zonas como Vitoria también, porque obviamente dentro de la concesión existe el poder dar a Vitoria unos determinados caudales, ¿no? Pero estaba con Albina en aquellos momentos Vitoria, ¿no? No creo que estuviera con la Albina. No, No yo creo. creo recordar que el agua se traía de Berrosteguieta, del Del Gorbea. Gorbea, principalmente. Yo creo que sí, del Principalmente. sí. Mm. Y entonces, bueno, es la razón. Yo me hago muchas veces, miro hacia atrás y digo cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Una de las razones que esgrimieron los dos hermanos de Echevarría para hacerse con la explotación es que alrededor del pantano se podrían crear empresas industriales, piscifactorías, etcétera, industria química, etcétera. ¿No? Luego dices, claro, ¿cómo cambia? ¿No? Este día ha pasado, pues estamos hablando de principios del siglo XX, es a partir del 20 otra La vez. construcción, Del 20, ¿no? la primera construcción es del año 30. Sí, por eso. Cuando existía un río Sí, sí. y ese río tenía un salto. Sí, tendría varios saltos, tenía varios Añicos. molinos, para los molinos obviamente, pero bueno, al final lo que se hace es, cuando ya se dice que sí a la presa de Mendizábal, y viendo, bueno, pues que entonces ya la posibilidad era mayor, bueno, entonces ya deciden cambiarlo y poner la presa en la actual ubicación, ¿no? Hubo también otra intermedia, hubo otra intermedia más bien a la altura de la iglesia actual de Ulibarri, pero luego ya se pasó a la actual ubicación. Fue una especie de cambio Oye, José María, la empresa que se constituye el año 47, Aguas y Saltos de de Zadorra, es una filial, es una filial de Altos Hornos. Altos Hornos. Es una filial del Horno de Izquierda. Porque la principal razón por la que se hacen estos embalses con este tamaño es la industria, es el abastecimiento de personas, es la producción eléctrica. ¿Cuál es la principal? Hombre, yo creo que precisamente es para llevar energía a Altos Hornos de Izquierda. Y luego aprovechar el agua para poder utilizarla como potable, eso sí. Pero al ser Altos Hornos quien está detrás, obviamente eso es Era una para... época terrible. Yo me acuerdo, mi padre era dentista, había restricciones eléctricas y utilizaba un torno manual. Manual, con el pie. Mejor dicho, no manual, sino con pedal. ¿no? Ujú. Por lo tanto, Altos Hornos de Vizcaya. En aquellos momentos entonces, resistencia cero. No. Hay que tener en cuenta que años antes había inaugurado también el pantano del Ebro, el de Reynosa. Había una experiencia entonces en cuanto a expropiaciones y tal, ¿no? Y ahí hubo una persona que ayudó a los de Ulibarri, ayudó también a los de Villarreal, ayudó a los de Urrúnaga, etcétera, a llevar adelante un poco la reivindicación, y fue Córdoba Rañaga. Córdoba Rañaga, el cura, el sacerdote, bueno, pues experto en cine vasco, etcétera, que en estos momentos creo que vive en Caicedo de Uso. Sí. Ese fue el que se puso al frente de las reivindicaciones, ¿no? Pero una reivindicación económica. Pura y dura económica, Solo claro, para que económica. Bueno, económica y sentimental, supongo, ¿no? bueno, sentimental yo no me atrevería a decir porque no lo he vivido. Económica seguro, porque cada vez que hablas con los afectados siempre te hablan del mismo tema, ¿no? De la ¿Pero les gente que pagaron se- mal o no? Ay, tampoco me atrevería yo a decir, o sea, lo que sí, algunos pensarán en esos momentos que fueron mal pagados, otros No, pues hubo cambiaron para la radicalmente época, su vida y les permitió cambiar su vida y se marcharon. Yo lo que creo es que la distancia siempre es el olvido, ¿no? Hombre, pero es tremendo si eres una persona que no te preocupa el apartado económico, sí que me parece tremendo. La verdad es que luego no sé cómo expresaría uno esa frustración, ¿no? Pero donde has vivido, donde han vivido, han nacido tus abuelos, tus padres, tus tatarabuelos, donde tantos y tantos recuerdos tienes, pues que eso vaya a desaparecer y que se quede bajo el agua, por lo menos en un principio tiene que ser un disgusto. Eso es terrible. Eso es terrible. Bueno, yo creo que eso es terrible y tal es así que
una de las primeras cosas y con la más que más contento me da la impresión por las impresiones que yo he recogido es que cuando se hizo una visita a Madrid, a Ministerio de Fomento, me imagino que sería, una de las cosas que trajeron y por lo que más contentos estaban era que podían cambiar el cementerio de sitio y podían trasladar a los muertos a la nueva ubicación del cementerio, ¿no? Evidentemente por eso, por todo eso, por toda la historia que hay enterrada en todo lo que ha sido el pueblo, ¿no? Al final yo no tengo ninguna duda de que el pueblo ha sido el perjudicado, ¿eh? Y los habitantes han sido los más afectados. Es que nunca se puede decir si ha sido para mejor o para peor, ¿eh? Y insisto, pues son 60 años ya de diferencia lo que hay, ¿eh? Desde que prácticamente empieza a plasmarse ya de una forma brutal la salida de la gente de allí y todos han cambiado, ¿no? Lo que sí puedo decir es una cosa, es que cuando este pequeño libro mío salió a la calle, yo he tenido llamadas telefónicas, he tenido visitas, me ha parado gente en la calle diciéndome que para ellos han sido una especie de revulsivo la lectura, porque es curioso, pero los habitantes de Ullíbarri y los habitantes de los alrededores no se creían prácticamente que iba a resultar eso, ¿no? Y algunos, ¿sabes? Así que algunos tuvieron que salir, pero a todo correr, porque el agua les estaba cogiendo, ¿no? Es decir, no sabían, no creían que, bueno, pues ya llegará. Muchos tuvieron que salir casi con lo opuesto, con lo cual no les dio tiempo ni de retener las imágenes en su memoria, ¿no? Con lo cual, cuando han visto algunas fotos publicadas, etcétera, del tiempo que ellos tuvieron que marchar de allí, pues para ellos ha sido una especie de revulsivo, no de revulsivo, sino de toque, ¿no? Toque anímico. Alberto. No, quería decir que le interesen las fotos antiguas, debe de ver un libro cuyo autor es Víctor Peña Sánchez, editado conjuntamente por la Diputación Foral de Álava y por el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco, que se titula El paisaje fluvial del río Zadorra a través de las imágenes. Son imágenes fundamentalmente de Gerardo López de Gueriños, las anteriores a la construcción del embalse y recientes desde el mismo lugar, ¿no? Y es una maravilla verlo. Es una maravilla, sí. Porque uno tiene ahí el testimonio de qué hay, que existe bajo esas aguas de los embalses del Zadorra. ¿Y esa resistencia económica fue dura o se salvó rápidamente con pasta por medio? Sí, pues al final generalmente o casi todo se suele resolver de esa manera, ¿no? Hombre, Coldo Larrañaga, y si nos escucha Coldo, pues un saludo. Hombre, Coldo es un poco revolucionario, por lo que en este sentido seguramente Así le costó el puesto. Cuando yo... seguramente que intentó poner todo de su parte para que aquellas peticiones salieran adelante. Sí, pero bueno, al final todo el mundo pues tuvo que claudicar de alguna manera, entre comillas, ¿no? Ante lo que se venía encima. Es que si no, como digo, el agua les iba a coger, o sea, tomas esto o... Hoy en día también pasa con una expropiación. Evidentemente. Tú puedes aguantar con tu terreno, por aquí no pasa la misma Vitoria. Pero si pasa. Además, no nos olvidemos que vivían en una economía de subsistencia, que algunos de ellos pudieron comprarse pisos en Vitoria, que pasaron a trabajar en la industria, es decir, a la modernidad, ¿no? Sí, fue un cambio, fue un punto de inflexión y fue un cambio. Por eso hoy los hijos de aquellos que se marcharon, bueno, pues miran hacia atrás pero sin tener mucha referencia a lo que pasó. Los únicos ahí, digamos de alguna manera, perjudicados sentimentalmente fueron los que físicamente se tuvieron que marchar del pueblo en contra de su voluntad, seguramente. En contra de su voluntad se tuvieron que marchar porque se quedaron sin nada. ¿No? Se dieron el piso en Vitoria, pero se tuvieron que marchar de allá, con lo cual las raíces de alguna manera, bueno, son extraídas, ¿no? De golpe. Pero, digamos, la época gloriosa de Ullíbarri y Gamboa ya había pasado, ¿eh? Porque la época gloriosa de Ullíbarri y Gamboa es cuando se construye la carretera de Salinas, ¿eh? Cuando todo el tránsito entre Madrid y París pasa por Ullíbarri y Gamboa.
camino de Mondragón, Vergara. Era la Madrid civil de ciertos Sí, momentos. sí, desde finales del siglo XVIII, sí. Cuando Bueno, se abandona el paso por San Adrián. o sea que un tránsito entre San Adrián y Echegárate es este de Salinas de Sí, Lenin. sí, es el de Cañas de Leniz, que va luego a Mondragón, Vergara, o bien Oñate, se juntan en Zumárraga, de Asain y luego la actual N1. Luego, por otra parte, en Ullíbarri estaban las cadenas, que eran una especie de servicios. Las cadenas que todavía, bueno, pues las cadenas luego pasaron al propio confín de Álava con Guipúzcoa, pero en un periodo estuvieron en Ullíbarri, de tal manera que el que quería pasar de uno a otro tenía que pagar un impuesto. Era el La mismo gente, sistema que las autopistas actuales. la gente se tenía que Se parar, financiaba. es decir, había un movimiento en las Financiaba. tabernas, había un movimiento en los hospedajes, etcétera, ¿no? Con lo cual eso, pues, obviamente traía... Y supongo, José Mari, que vivirían muchos de Ullíbarri de la arriería, ¿no? Ah, claro, sí, sí, había. Uno de los, históricamente, el presidente de los arrieros, de la cofradía de arrieros de Álava, pues tradicionalmente suelen ser de Ullíbarri, ¿no? Donde se reunían, pues, cantidad de arrieros. Ujú. Parcialmente el pueblo de Ullíbarri se queda bajo las aguas, parcialmente se queda bajo las aguas el pueblo de Nanclares de Gamboa. Bueno, parcialmente, casi en su totalidad, se salva la iglesia de Azúa. ¿Qué pueblos fueron los que desaparecieron al 100%? Porque bueno, en Nanclares de Gamboa relativamente se podía vivir, en Ullíbarri de Gamboa ya hemos visto que sí, pero ¿qué pueblos tuvieron que ser totalmente vaciados y ahí se quedaron? Yo creo que el que más pierde es Ullíbarri y Gamboa. Sí, Por extensión, sí, por extensión, etcétera. Quizás, bueno, luego hay puntos como Orenin, Azúa. Azúa, que también, pero Azúa es más pequeñín. en Azúa se Hombre, salva la iglesia. y desaparece. Azúa prácticamente lo que hace es desaparecer ya, ¿no? Como prácticamente desaparece también Anclares. En Anclares durante tiempo solamente ha vivido una familia, ¿no? Pero Mendizábal desaparece. Mendizábal desaparece, Mendizábal como parte de Landa desaparece, ¿no? Lambda, Hombre, Landa se transforma. Se traslada. Landa se transforma y se traslada a lo que antes era la Landa Estación, que llamaban. y se hace esa especie como de iglesia incluso. Sí, claro, eso es consecuencia de. Ujú. Y la iglesia de Landa está en lo que es hoy la isla de Azúa. Hay una pregunta. ¿En la construcción del pantano hubo batallones de trabajadores? Lo que yo tenga constancia, no. No. Lo que sí hubo era un gran trasvase también de trabajadores de otras Sí, de otras como de provincias, Galicia, etcétera, ¿no? Y etcétera. además es curioso porque determinados contingentes de trabajadores, pues los extremeños, pues se dedicaban a hacer un tipo de trabajo, los gallegos se dedicaban a hacer otro tipo de trabajo, es decir, parece que la procedencia es la que La cantería sería de los gallegos, pues ¿no? muy posiblemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue así. No, yo no tengo constancia de eso. Luego Estos hacían en pantanos, embalses aquí y luego más tarde en otro sitio. Sí, lo que pasa es que la mayoría de ellos luego empezaron a quedarse por aquí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ullíbarri de Ya que hacemos Gamboa, frío en Álava también. Ullíbarri de Gamboa, bueno, pues tiene una gran tasa de natalidad esos años, ¿no? Es decir, que, claro, Que no paraban. cantidad de gente, cantidad de Eran gente jóvenes. que viene, y cantidad de gente que viene con sus familias y que se hospedan en las casas particulares de pueblo o en los barracones que se crean al efecto, que son los que hoy conocemos como barracones, allá en el que antes hemos dicho barrio de Santiago Larra, ¿no? Tanto la parte de arriba como la de abajo en cuanto a los barracones. Sí, sí, todo es paraíso, ¿no? Con lo paraíso, Son muchos, ¿eh? sí, sí, hay miles de trabajadores, hay más de 1.000 trabajadores que están trabajando ahí, ¿no? Ahora no me acuerdo yo, pero bueno, seguro que andan por ahí. Tienen su iglesia, tienen su economato, tienen su salón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se crea una vida, una forma de vida pues muy especial con todo lo que trae eso, ¿eh? Trae problemas de conflictos, trae de convivencia, trae muertes violentas, en fin, trae muchas cosas, ¿no? Eso, pues, claro, forma parte también del espectáculo un poco Muertes violentas incluso. sí, 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 hay de todo. Con lo cual, bueno, pues... Y luego mucha gente de las que vienen a llevar a Gamboa al final se quedan pues en Vitoria, pues trabajando, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay mucha gente, yo conozco mucha gente que dice, bueno, yo estuve construyendo la presa, ¿no?
Espero que lo hayan construido bien, ¿eh? No, eso sí, yo creo que ahí no hay problema. No sé, Acá no hay problema. es un tema que aguas abajo se suele comentar en los pueblos. En cuanto se ve el tema del agua, bueno, la última fue espectacular, José Mari. Yo cuando le escuchaba, porque fue un seguimiento que en Radio Victoria lo hacíamos segundo a segundo, una noche, y escuchaba que faltaba 1 centímetro para que se desbordara y ya no había manera de controlar la presa, 1 centímetro, decía, eso es imposible de controlar, o sea, si es 1 centímetro, si es medio. Pues Antonio Pizarro, concejal en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dando esas informaciones, hasta que aparece la viceconsejera de Interior y dice, no, tranquilidad, va a cambiar el tiempo radicalmente. Bueno, yo ya me eché las manos en la cabeza y pensé, bueno, con 1 centímetro que va a cambiar el tiempo radicalmente. ¿A dónde hay que rezar? Y sin embargo cambió radicalmente el tiempo. A medianoche, de las nubes y la lluvia, cielo totalmente estrellado. Pues menos mal. Yo me imagino que no sería 1 centímetro lo que quedaba, porque si hubiera sido 1 centímetro hubiera hecho muy mal el concejal de turno en decirlo y en no haber tomado las medidas oportunas de sacar a toda la población de los alrededores. Pues como me llamo Mendíbil, que 1 centímetro sencillo. Tampoco me creo que la señora viceconsejera supiera que iba a cambiar el tiempo. Pero bueno, creo que todo el mundo ha exagerado. Como también creo que en su día, igual que se tuvieron en cuenta muchas cosas, por ejemplo, a la hora de hacer las indemnizaciones a las personas que iban a ser afectadas, etcétera, hubo un montón de conceptos que hoy en día pues serían, por ejemplo, pues que tuvo también indemnización aquella persona que se dedicaba a vender por los pueblos, que tenía su negocio, el quinquilero que tenía su puestito y su carrito, que también fue indemnizado. Pienso que también sería indemnizado todos aquellos que tienen o que tenían su huerto debajo de la presa del pantano, porque seguramente también se tenía en cuenta que en algún momento determinado pues iba a haber inundaciones, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cada año pues se siguen pidiendo más indemnizaciones cada vez que se inundan las huertas debajo de la presa, ¿no? Con lo cual, bueno, en su día seguramente se les indemniza a ustedes. ¿Y cómo fue el tránsito de Uribe, Echevarría, Altos Hornos, Aguas y Saltos del Zadorra, que decía Alberto, a la situación que conocemos hoy en día? A ver si no se me escapa nadie. Confederación Hidrográfica del Ebro, Iberdrola, Aguas de Bilbao, también está ahí la participación de Anvisa. Al estado actual de las cosas, de quiénes son los propietarios, de quiénes toman las determinaciones sobre los embalses, sobre las presas, ¿cómo ha sido ese tránsito a lo largo de las últimas décadas? Bueno, yo no soy un experto en el tema. Yo lo único que creo recordar es que la competencia de las aguas que vierten al Mediterráneo, eso es competencia del Estado, eso es competencia de lo que se llama la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene su sede en Zaragoza. Son organismos autónomos, ¿no? Sí, pero que no dependen del gobierno vasco. No, El gobierno vasco son las que ni del tienen, aragonés tampoco, son los que, las del gobierno vasco sí que son las que vierten al Cantábrico. Tampoco. No, las aguas del Cantábrico son otra confederación hidrográfica. Ya, pues O seguramente sea, no dependen de ninguna autonomía. seguramente será así. Iberdrola. Sí, Iberdrola es la que tiene la concesión, ha tenido la concesión, Supongo que por compra, ¿no? yo creo que sí. Y luego, bueno, a efectos ya de lo que es la propia explotación, porque claro, el agua está en estos momentos su mayor objetivo es el ser consumida, ¿no? Consumida, bueno, existe lo que se llama la mesa del agua, ¿no? Creo que se llama así. No, están Forma todos parte los organismos, todos los entidades, organismos, los empresas. ayuntamientos de la zona, los grandes ayuntamientos, Vitoria, Andisa, etcétera, ¿no? O sea, el consumo es más importante que la electricidad. Muchísimo más. El agua es el oro, el nuevo oro, ¿no? El nuevo leitmotiv de nuestra vida. Ujú. ¿Y por qué no lo hicimos los alaveses? Uno ha escuchado en esas partes de Álava. ¿Por qué no lo hicimos los alaveses? Provoco un poco, Sí, claro. porque o sea, en Álava ha habido mucho menos espíritu empresarial que en Vizcaya. Ujú.
José Mari, ¿algo O que sea, añadir? la burguesía No, ha sido yo lo creo que de... ya lo he dicho al principio también. Yo creo que, bueno, fueron adelantados aquellos señores, ya digo, que eran dos señores caseros, pero de arrazo, ¿no? Que vienen con la pasta, ponen encima de la mesa y compran la voluntad. Primero la de la Diputación, que no... De los ayuntamientos, vamos, es curioso, pero se entrevistan hasta con el círculo victoriano, etcétera, con Con el Obispado. con el obispado, con todo el mundo, ¿no? La Casa Social Católica. Nadie pone problema. No, porque seguramente reciben una compensación económica, que les viene muy bien en el momento, y entonces no piensan es que... Porque en el fondo había una mentalidad de rentistas más que de empresarios entre las capas dirigentes. Ujú. Bien, y por lo tanto, pues lo han escuchado. Coldo Larrañaga, que en la actualidad efectivamente está en Caicedo Ayuso, pues está al frente un poco de unir las intenciones, en principio económicas, seguramente que alguna sentimental también había de algunos afectados. Decías, José Mari, hasta el punto que Coldo Larrañaga paga su peaje por estar al frente de esas personas no conformes con lo que se establecía. Hombre, yo no, tampoco puedo decir así tajativamente eso fue así, ¿no? Pero seguramente que su salida de esta zona y bueno, su paso a otros lares, pues tiene que ver algo con la toma de posición, ¿no? Que tomó en su día y bueno, muy valiente por su parte, y bueno, si le ha venido mejor o peor, eso no me atrevo a decir, eso lo dirá, pero suponemos y presuponemos todos que el motivo de su salida de la zona fue por eso, ¿no? El botijo que comentaba también José Mari, el botijo es planteamiento un planteamiento Demagógico. reciente, ¿no? No es un planteamiento de hace No. de 3, 4 décadas. Aparte que no hay que olvidarse que los intereses de Vitoria y de Bilbao son complementarios. Ese es un invento de Ignacio Balsa, el tema del botijo. No, yo creo que es anterior. Es anterior. Es anterior. En Vitoria sufre un fracaso en el siglo XIX. Cuando deja de ser una plaza comercial, deja de ser la aduana, ¿no? y, y no se crea una industria. La burguesía invierte, mejor dicho, la burguesía no, las élites italianas invierten en deuda pública, en pisos, etcétera. Y en mi opinión, ha habido siempre un mirar a Bilbao como algo más moderno, más desequilibrador también, porque en Vitoria hubo ciertamente una armonía, eso se notó incluso en la guerra civil, donde hubo menos fusilados en Vitoria que en el Bayerri, por ejemplo, ¿no? O sea, había una armonía social propia de una sociedad que no era industrial, ¿no? En Vitoria los obreros antes del 36 son muy pocos, ¿no? Gran parte de la población son clérigos, militares, servicio doméstico, etcétera. O sea, nada que ver con Bilbao, ¿no? ¿Y esto que tiene que, cómo lo relacionas Pues es una sociedad con lo que hemos supuestamente comentado? arcádica, ¿no? Que en el fondo tiene un cierto resquemor con una sociedad más urbana, más industrial, más conflictiva, ¿no? Entonces esa sociedad arcádica tiene que entregar el agua a una sociedad necesitada, pero más rica, ¿no? Hay un complejo de envidias y de celos, ¿no? En mi opinión. Yo sé que alguien me criticará, alguno de mis amigos. Luego los embalses, ¿por qué se construyen dos? ¿Lo conocéis, José ¿Perdón? Mari? ¿Por qué se construyen dos? ¿Por qué se construye Rónaga? ¿Por qué se construye Villarri? ¿Por cantidad de agua? Porque por otra parte, esos dos embalses están comunicados entre ellos. Sí, la razón, bueno, desde un principio, los hermanos estos desde un principio tienen la idea de hacer dos, incluso, bueno, y el tercero también es el que... La comunicación con Ciénaga. Claro, o sea, es el tercero, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que para una mayor utilización de las aguas, por ejemplo, del Gorbea, Y como todo tipo, eso etcétera. ¿Ah? funciona, porque más de uno se preguntará, han pasado tantos años que todo esto funciona, claro que funciona. Cuando hemos visto en las últimas semanas que el embalse de Rónaga estaba medio vacío, es que se había tomado la decisión de soltar agua
hacia Zanugui con la creación, con lo que se produce de electricidad por una parte y vaciando ese embalse pensando que estamos en un mes muy lluvioso. Eso se gestiona todavía. Todos los embalses están comunicados, Sí. todos los del Ebro, por ejemplo. La comunicación, sin embargo, que tiene Ullibarri Gamboa con Osónaga no es de gran caudal. Cuando han intentado desde la Confederación Hidrográfica del Ebro darle salida por lluvias y nevadas importantes, darle salida hacia Osónaga para a su vez trasladar ese agua de Osónaga a Cenuri, ha sido lento porque no tiene que ser una tubería de gran caudal cuando nosotros hemos tenido que estar constantemente dando esta información. Y ya en recta final, respecto a lo que se quedó bajo las aguas, ¿se perdió mucho a nivel de arte, a nivel de historia, o no? ¿O se recuperó todo lo que se podía recuperar, Alberto, y lo que se perdieron dentro son recuerdos y piedras? Bueno, yo creo que es un estudio pendiente este. Yo, por ejemplo, en el Museo Mares de Barcelona me he encontrado arcos góticos procedentes de las enclaves de Gamboa, En Barcelona. en Barcelona. Supongo que vendidos. Bueno, supongo no, seguro que vendidos. ¿Vendidos por quién? Primero por la Iglesia, que desafectó la parroquia. Vendidos a un particular y el particular lo vendió al Museo Mares. El resto de las iglesias, pues las únicas referentes que tenemos son las del catálogo de Micaela Portilla. Algo se salva, por ejemplo, hay una Virgen de Orenin que está en Arechuco, pero algo se perdería indudablemente. Pero, por ejemplo, mucho más se perdió en Betolaza, que el magnífico retablo de Betolaza está en Valencia. ¿Quién se lo llevó? Y se lo llevó, con permiso del obispo, se lo llevó el ejército, digo yo, el Estado, para ponerlo en una iglesia de Valencia que había sido quemada durante la guerra civil. ¿En qué año trasladaron desde Betolaza a Pues en los años 40, supongo, o incluso a 50, ¿eh? Pudiera ser. Betolaza callar? De Betolaza callar, pero porque no podemos olvidarnos del peso tan impresionante de la Iglesia Católica en los años 40 y 50. Eso se vendió o se trasladó con la autorización del Obispado de Vitoria. Así que hoy en día en la iglesia de Betolaza los del pueblo han decidido hacer un centro social y cultural. Sí, pero curiosamente han descubierto una portada gótica preciosa en Betolaza, que antes estaba tapada. Tampoco tenemos que olvidar, por otra parte, que la expoliación y la venta, etcétera, de estos bienes era también anterior a la construcción de los pantanos. Sí, claro. Y ahí en este libro mío, pues hay una fotografía de un crucero que en su día, no, otro crucero que se llama la Cruz de Meaga, que bueno, pues por necesidades de reconstrucción y de renovación de determinados bienes de la iglesia, pues fue vendido a un particular en Claro, y las en monjas de Quijana también lo venden. etcétera, ¿no? Las monjas de Quijana venden el retablo. Yo creo que por motivo de la desaparición de estos edificios, pues iglesias o ermitas, yo creo que lo que es mueble se pudo sacar, se sacó y bueno, más o menos se tiene conocimiento de dónde está, con lo cual eso no hubo una pérdida ahí fuerte, ¿no? Más que nada lo que sí se pierde es la historia, lo que sí se pierde son las raíces que antes comentábamos, lo que se pierde son los edificios, que bueno, habría algún edificio que podría ser interesante. Hombre, yo creo que el de ver, todavía se pueden ver las paredes caídas de la iglesia de Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Que es una... O otra iglesia como la de Azúa, ocupada como Albacén. ¿Os acordáis de la imagen de la sequía? Sí. Todos los recuerdos. Y tantos a la vez es que nos acercábamos, por ejemplo, a Azúa, ver cómo estaban distribuidas las casas. Azúa me extraña, porque hay una cantidad de perros impresionante. No, pues yo sí que estuve Alberto en Azúa con mi padre y era de ver aquello, mi padre como decía, mira, ahí estaba ahí, los recuerdos, cómo lo recuperaba de la niñez, ¿no? Es lo que vale, ¿no? Ese fue un punto, fijaros lo que dijeron, ¿no? Yo me acuerdo que entonces sería esto, costará años
que esto se llene, se vuelva a llenar, y en 15 días se llenó. Por ahí me recuerda lo que antes he dicho, ¿no? De que muchos no se creían que aquello se iba a llenar nunca, y al final pues tuvieron que seguir corriendo pues para que el agua no les cogiera. Fijaros, por ejemplo, lo que dice el libro. En el mes de agosto de 1956 se habían colocado las últimas piedras de la presa. ¿Eh? Las lluvias de noviembre del 56 y las aportaciones de Santa Engracia permitieron que el mes de enero del 57, o sea, medio año, ¿no?, se encontrase a la mitad de su capacidad. Ujú. Y es que, hablando de lo que se llena o se deja de llenar, me viene al hilo un comentario, también el comentario José Mari Alberto de El Zadorra. Era un río que tenía inundaciones a lo largo de esta época del año. Un río con inundaciones. Comento esto por las críticas también que se dan hoy en día sobre la gestión de los embalses del Zadorra. Parece mentira que teniendo una presa tengamos que sufrir las inundaciones porque están aguantando ahí. Eso es cierto, se aguanta el límite por parte de la Confederación y de Iberdrola, las partes implicadas. A Bilbao tampoco no le interesa soltar el agua como a Vitoria-Gasteiz porque no tiene la presión Bilbao de Vitoria-Gasteiz respecto a la cercanía de la presa. Todo eso es real, pero dicen los alaveses que para inundaciones las que tenía el Zadorra Claro. antes de la creación de los embalses, y así se debió de vender también a la población. Yo creo que regula, un pantano sí que regula, ¿no? Regula el cauce. Porque fijaros qué cantidad de ojos tenía el puente de acceso a Ollivarri, si no me equivoco. Pues esta cantidad de ojos me imagino que sería por las crecidas del Bueno, río. ese es uno de los puentes, uno de los puentes más grandes que existía en Álava, ¿no? Ese es el puente, seguramente seguro el segundo puente más largo de Álava, ¿no? Y claro, la razón de esos ojos, obviamente es, como bien dices, la salida en las posibles riadas, ¿no? En las posibles crecidas. Claro, los ojos están sobre los terrenos labrados, porque el cauce del río ocupa dos, sin embargo luego le han hecho muchos más ojos, entiendo porque era zona inundable. Todas estas, Pero hay un cambio de mentalidad, porque antes la inundación era algo natural, ¿eh? Y ahora la inundación es objeto de una reparación económica. Y esto que me decía que hace 100 años no se les hubiese ocurrido pedir a nadie una indemnización por inundación. Y ahora pues sería el momento ya, terminando como estamos José Mari, de preguntar a los vecinos de todos estos pueblos, ¿habrá sido para bien? ¿Habrá sido para mal? Pues te puedes imaginar, La pieza era el abanico es amplio, claro, el abanico es amplio. Yo te puedo asegurar que hay gente que se ha quedado en Ullíbarri y Gamboa concretamente y que todavía está echando pestes de lo que ha sido la realidad de la construcción del pantano. Pero sin embargo puedo decir que esas personas que pueden echar pestes tampoco les ha ido tan mal en su vida. Y a sus hijos y nietos, pues que seguramente han vivido y han crecido fuera ahí, pues les ha ido también bien, ¿no? Yo creo que en estos momentos se puede decir que es una realidad ya consistente. Son dos generaciones las que han conocido el pantano. Son dos generaciones. Hombre, Pantano, os podían poner abastecimiento de agua en condiciones. eso es otra cosa. Porque teniendo el embalse al lado, el abastecimiento del pueblo de Ibarri y Gamboa Y eso es otra cosa. tiene problemas. Eso es otra cosa. Pero bueno. Lanzar una tubería, una pequeña depuradora y ya está. Sí, pero eso también está en realidad, eso también está en relación con lo que yo antes he dicho. Es decir, vamos a cuidar muy bien nuestro diamante, vamos a cuidar muy bien, no vaya a ser que nos pueda suceder, pues eso de que vayamos a construir y luego no tengamos agua, o no tengamos servicios, o no tengamos cantidad de cosas. Y no estoy hablando solamente de Viva Gamboa. El pantano tiene muchos kilómetros de perímetro, hay muchos pueblitos alrededor, y no hace falta más que un domingo a la mañana darse una vuelta por ellos y ver lo que está sucediendo. O lo que puede suceder, que es peor. Bueno, pero yo creo que hay aspectos muy positivos. Pensemos en Garallo, pensemos en Landa, ¿no?, para el conjunto de la población. Desde luego, se lo cuentan a los habitantes de Garallo en lo que se va a convertir su pueblo y no se lo creen, no se lo pueden llegar a creer. Y efectivamente es una salida, un esparcimiento no solo para alaveses, sino también para muchos guipuzcoanos, vizcaínos, personas que prefieren ese tipo de emplazamiento natural que, por ejemplo, la playa en verano. Sin embargo, démonos cuenta, y no estoy queriendo hacer nada. Fíjate, el agua es potable. Sin embargo, estamos apoyando este tipo de turismo. Desde la Desde la sustitución, es un tema de agua potable.
No parece que... Pero es más lógico eso que, por ejemplo, apoyar la construcción en Murcia o en Alicante, donde ni tan siquiera hay agua. No me pongo a discutir. Alberto Garate, José Mari Vélez de Mendizábal, a los dos, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Vitoria. Zuei badakizue, datorren asteburuan, beste gai batekin Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Bukatzeko ohar bat. Eusko Ikaskuntza colabora mediante los convenios específicos con diversos ayuntamientos alaveses. A través de estos convenios han realizado actividades múltiples como convocar becas de investigación, jornadas sobre temas que afectan a la localidad, catalogación de bibliotecas municipales, inventarios culturales, etcétera. Todo ayuntamiento, por pequeño que sea, esté interesado en conocer en qué consiste este tipo de convenio, puede solicitar información en nuestro número de teléfono 945 23 15 52 o acudir a nuestras nuevas oficinas. Recuerden, en la calle General Álava, número 5. Les atenderemos muy gustosamente. Guztiei, eskerrik asko, datorren asteburu arte. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzunerako, hor gaude.